Hola, hola. ¿Estamos? Estamos. Nuevo programa. Arrancamos, sí. Arrancamos, compañero ese. Hola, ¿cómo están todos? La audiencia. Ezequiel, bueno, nuestro compañero Diego, otra vez, que cayó en batalla. Otra vez le tocó. Otra vez no está con nosotros. Bueno, le mandamos un abrazo, un beso. Bueno, Cristian y Omar, ¿no? ¿Cómo estamos? Bueno, un nuevo programa acá, Sí, desde totalmente. Tierra del Fuego. Queríamos arrancar con Sil. Vamos probando, la vamos aceitando, porque en breve hacemos rotar la pelota nosotros, ¿eh? No somos personas que jugamos en todas las canchas, en todos los puestos, así que vamos probando en breve. Obviamente Sil, con lo prolija que es, quedará sola acá y ya no, ya nos dejará en otras tareas. Los necesito. Me sumo al saludo para Gonzalo, Cristian y Walter ahí en la producción. Por supuesto, al saludo para con Diego. Nueva edición de Los del Fuego. Nosotros nos vamos a meter en un programa que va a ser un revisionismo que con temas que hacen a la actualidad, porque si hay algo, creo que estamos como en un cabildo. El pueblo quiere saber dónde estamos parados, qué pensamos, para dónde miramos. Nosotros venimos de una Argentina que hablaba de ciertos temas, que tenía una agenda, pero la agenda hoy es otra, Sil, ¿no? Digo, nos paramos en otro lugar para analizar la Argentina hoy, lamentablemente, ¿no? Sí, lamentablemente estamos, bueno, no, obviamente en la Argentina de Milei, una Argentina que ya como venimos relatando, ¿no? Una Argentina desigual, una Argentina que desfinancia universidades, que empobrece jubilados, que devalúa los salarios, que bueno, que incrementa la deuda. La deuda, yo traía el dato porque me parece importante hablar de que la deuda, estamos en 65.000 millones, debemos al FMI. Entre capital e intereses, ¿no? Entonces creo que nada, estamos ante un gobierno que viene a traer una propuesta de este tipo, ¿no? Una propuesta donde corremos el Estado de un lugar principal, donde, bueno, cuestionamos todo lo que ya estaba hecho, no cuestionamos la educación, cuestionamos el sistema económico, cuestionamos lo privado, cuestionamos lo público. O sea, bueno, estamos como en un nivel de caos, ¿no? En algún punto de que bueno, a ver por dónde va el eje, ¿no? Por dónde vamos a ir construyendo algo que bueno, que la sociedad quiera, ¿no? Que la sociedad acepte. Sí, curiosamente, respecto a toda la carga misilística que Milei tenía para con la educación, para la salud, para todos los pilares de un país serio, de un país que es inclusivo, de un país empático. Curiosamente, en la semana el gobierno nacional hizo un anuncio de que la inversión se va a fortalecer en estos ejes, justamente, ¿no? Digo, en sostener la inflación, en tener partidas especiales para la educación, para la salud. Entonces, la psicosis que maneja esta gente me parece que es un tanto la carta que juega, sacarte del eje, no saber dónde estás parado respecto a qué hace o cuál es la acción de fondo del gobierno. Mientras tanto está clarísimo, endeudarse a más no poder, un endeudamiento pornográfico, un endeudamiento que atenta contra la Argentina en sí, en su espíritu, en una Argentina pujante. Ya directamente debemos hablar de esa situación, pero a la vez los tipos te hacen creer que son un gobierno que piensa en la gente. Hemos tenido una semana brava. Después la producción me va a decir en qué momento vamos a poder chequear a Milei con unas palabritas que tuvo para con quien piensa distinto. Invito a todos los que están sumados, subidos a este proyecto de EVA TV, a que veamos y tomemos estas palabras, analicemos qué es lo que sucede con el presidente de la nación cuando le decís, che, no coincido. A ver qué dice Milei. Sí, soy cruel, cucas inmundos, soy cruel con ustedes, con los gastadores, con los empleados públicos, con los estatistas, con los que les rompen el culo a los argentinos de bien.
gastadores, estatistas, argentinos, o sea, bueno, que hacen eso a los argentinos de bien. De repente, mira, yo sé que ¿Quiénes serían los argentinos pensando, de bien, no? Un grupito pequeño que se benefició con 65.000 millones de dólares que entraron desde el Fondo Monetario. no, el que coincide con Milei es un argentino de bien. Yo la puedo estar pasando mal, no estoy cagando de hambre, no llego a pagar las cosas, tengo las tarjetas explotadas, los pibes se enferman, no les puedo comprar los remedios, pero si estoy subido a este barco, soy un argentino de bien. Ahora pensaba los laburantes, ¿no?, que nos están mirando, los y las laburantes que nos están mirando. El jubilado estaba sentadito ahí, viene Milei y dice: vos sos un cuca, vos te cagás en el Estado, vos sos un destructor del Estado y sos inmundo. ¿Cómo es que encara la vida de la gente? ¿Cómo es que en un país normal sucede aquí y sucede en otros lados, ¿no? Porque tenemos a Donald Trump en Estados Unidos que también hace lo mismo. Ahora, esta copia del... perdón, muchachos, con todo el amor que les tengo. Esta copia de la salada de Donald Trump, que viene y te dice que sos inmundo si no pensás como el presidente. Este absolutismo que te lleva y te pone en un escenario... Porque, vamos a ser sinceros, Milei es el presidente de la nación. Y nosotros, que somos democráticos por excelencia, cuando habla el presidente nosotros escuchamos y recogemos ese guante. ¿Coincidimos o no? ¿Seremos inmundos o no? ¿Seremos cucas o no? No lo sé, no lo sé. Yo no sé si todo el mundo que no piensa como Milei es cuca. Está claro que no. Sí. Está claro que no, pero... No, está claro que no, y está claro que no. decía, todo el mundo escucha al presidente. Y cuando el presidente te dice que si vos solamente porque en algún caso no llegás a coincidir con que se meta en el quilombo de Libra, con que te putea a diestra y siniestra, a troche y moche, y vos te la tenés que comer doblada. Digo, si no coincidís con eso, sos inmundo. Ey, ¿en qué escenario te parás? Si sos un tipo democrático, que cuando habla el presidente lo escuchás. Estás tomando un mate, che, me voy a sentar a ver al pelotudo porque es el presidente de la nación, porque mueve los hilos del país, porque probablemente cada decisión que tome tiene que ver con lo que va a pasar para mí, para mis hijos, para todo el mundo, para el que está al lado que se está cagando de hambre. Entonces lo tengo que escuchar para saber para dónde vamos. Y de repente el tipo, no, mirá, che, como vos no pensás como yo, sos inmundo. Es muy difícil. Es muy difícil. Sí, es varias cuestiones, ¿no? Es muy difícil coincidir, es muy difícil construir en un ambiente donde no se escucha, no se debate, no... y es sobre todo, creo que totalmente inadecuado escalar en el grado de violencia, ¿no?, para la investidura presidencial. Me parece que estamos obviamente otra vez en un escenario de desprestigio de la política, que bueno, que hace un poco funcionar también el caos, ¿no? Volvía sobre esto que mencionaste, esta cuestión digo, ahora que vienen con este anuncio de que van a fortalecer educación, salud y demás, ¿no? Casualmente porque estamos a las vísperas de unas elecciones, ¿no? No sería raro que estén corriendo su eje con un discurso que luego, o sea, sin ningún tipo digamos, de sonroja, porque la caradurez que manejan es impresionante, como hicieron, por ejemplo, con la ayuda a Bahía Blanca, vuelven para atrás, simplemente con un decreto, no, listo, no sé, no sabemos de dónde vamos a sacar los fondos, o sea, la excusa que pusieron ahora para retirar 200.000 millones que iban a mandar para reconstruir una ciudad con todo el daño que tuvo, dijeron, no, por decreto, no, ¿sabes que no? ¿Sabes que no está esto? No me interesa, no podemos, no vamos a ayudar a acompañar a Bahía Blanca en la tragedia que la atraviesa, ¿no? Sí. No así. Sí, poniendo como recursos para Estados Unidos, metiéndose en el conflicto Israel-Irán, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿viste? Estamos acá en este estado de cosas que bueno, que cada vez es una olla a presión, ¿no? Sí. Igual, creo que luego, cuando se sume nuestro invitado a la mesa, hablaremos de cuál es el nivel de tolerancia y cuál es el nivel de impunidad con el que la gente ha decidido acompañar a este gobierno. Porque yo también, casi sin querer desdecirme, pero pensaba, yo lo escucho al presidente, pero la gente tendrá ganas de que encima que le va mal sentarse y escucharlo. Al menos yo sí, porque nací con esa situación y creo que es importante. Quiero, ya que estamos en este espacio,
y que estamos medio en modo diablo encarando ahí una situación porque uno hace catarsis acá. Evidentemente cuando uno tiene la posibilidad, es cierto, asumimos el rol de comunicadores sociales, pero evidentemente este es un espacio que te brinda la posibilidad de hacer catarsis, de sentir o compartir cómo vemos, cómo sentimos la semana. Estamos en Tierra del Fuego. Con esta propuesta que es Los del Fuego, queremos agradecer a todos que nos acompañan, pero también invitarlos a que nos sigan en TikTok, en X, en Facebook, en Instagram, con todas las plataformas, las posibilidades de Eva en vivo, para que nos sigan ahí, para que likeen, para que hateen también si quieren, tienen derecho. Algunos me criticaban por el tema de dejar los postres y yo juré que no, y los tuve que dejar, así que, bueno, la imagen acusará recibo de esa situación. Así que por ahí parece que no los queremos, pero los queremos, muchachos, los escuchamos, y por ahí, en otro momento del programa, vamos a tener la posibilidad de un mano a mano. ¿Les parece? Yo propongo que en algún momento tengamos un mano a mano con esa gente que no les gusta, pero que nos ve, que tiene el mismo rol que nosotros tenemos con ese presidente que tiene peluca. Bueno, nos vamos a ir metiendo en el cierre de esta primera introducción, donde hemos tocado algunos temas importantísimos. Creo que hay mucha tela para cortar respecto a meternos en un quilombo que tiran bomba para todos lados y nosotros no tenemos ni para comer. Medio Rarelli ahí, seguramente lo iremos desarrollando. Para hoy tenemos una propuesta para mí excepcional. Nos va a acompañar Leonardo Pérez Bustos, es el titular de la consultora Fueina Neodelfos. Tiene una cantidad de cosas para charlar con nosotros. Le vamos a preguntar, se prepara, ya tomó un matecito, prepare la garganta, pues lo vamos a poner aquí en el banquillo de los acusados a que nos clarifique qué está pasando en esta parte del mundo. Tierra del Fuego, donde se respira soberanía, donde hay espíritu malvinero, donde estamos orgullosos de bancar la causa Malvinas. Esto es Los del Fuego, Silvia González, Asadito, Ezequiel Gómez y Diego Ratmanícer, que no se ve, pero está, siempre está. Siempre está. Así que en breve volvemos y ya nos metemos de lleno con el tema central del programa.
vuelta. A ver si estamos ahí, estamos, sí. Estábamos ya metidos en una conversación y ya arrancamos. Y arranca por la derecha del genio del fútbol mundial, diría Milei. Perdí retorno, ya vamos a ver si... Ahí lo recuperamos, ahí está, perfecto. Bueno, habíamos prometido Leonardo Pérez Bustos, titular de Neodelfos, hombre que maneja números por excelencia. Manejar números los maneja cualquiera, ¿eh? El tema es qué números manejas, cómo los manejas y para qué los manejas. Está bueno que la gente sepa de qué se trata. Poner en números lo que siente la gente, lo que piensa la gente. Leonardo, bienvenido a Los del Fuego. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Ezequiel y Silvia. Bueno, la verdad que se prendió el debate, pero creo que el eje de tu presencia aquí tiene que ver con que Neodelfos hace un sondeo y tiene un diagnóstico real, quizás, y te lo pregunto, de un termómetro social que ha emitido ya a esta altura, con un tiempo ya avanzado, ha emitido un juicio respecto a de qué lado se para con un Javier Milei presidente. Sí, en principio lo que tenemos que considerar es que en materia de opinión pública, en materia de percepción, ¿sí?, en torno a elementos, sobre todo elementos de coyuntura, los argentinos en general y los fueguinos en particular, Sí. entendiendo que la sociedad fueguina no es un componente homogéneo. Cuando hablamos de Tierra del Fuego no podemos hablar de una isla, de una provincia en términos unívocos u homogéneos, sino que hay que salvar las enormes distancias en términos sociales de lo que significa hablar de Río Grande por un lado y hablar de Ushuaia por el otro, entendiendo que son dos sociedades que son diametralmente opuestas en muchos aspectos. En este sentido, lo que podemos destacar de un tiempo hasta esta parte, que si bien Milei viene arrastrando un cierto grado de aceptación a lo largo de su gestión, hay cierto malestar en relación a cómo lleva adelante su gestión. Y orbita, yo te diría, entre el 70% de los encuestados y en algunos momentos de coyuntura, un 80 y pico por ciento de los encuestados, manifiesta que, digamos, el gobierno nacional, Milei, necesita cambios, necesita llevar algún tipo de cambio porque no están de todo conforme con cómo están yendo las cosas a nivel nacional, claramente, y eventualmente a nivel provincial, como viene impactando. Yo aquí hago un corte, Sí. porque hay dos datos que son fuertísimos, me parece a mí. Sil, por ahí vos podés coincidir conmigo, Sí. pero vos decís que primero el dato saliente es que la gente tiene un consistente, sostenido y firme pensamiento de aprobación. Digo, una porción muy importante de los fueguinos habla respecto o emite una opinión respecto a avalar esta gestión de Milei. Pero acá es donde se parte la torta y donde comienza la polémica. Pero el 70% de los fueguinos entiende que no estamos yendo en la dirección correcta. Absolutamente, absolutamente. Contradictorio 100%, digo. A ver, en su mayoría ese 71.6% que estamos viendo en la placa ahí no está del todo de acuerdo con el resultado de la economía, si bien valora como positivamente el control en términos del equilibrio fiscal, el control en términos de la desaceleración de la inflación, pero no está de acuerdo en el resultado de la microeconomía, del resultado de cómo se viene cercenando a lo largo del tiempo su capacidad de consumo. Hay muchas personas que los productos inclusive de la canasta básica alimentaria ya solamente los ve en las góndolas y otros productos más suntuarios en las vidrieras de los locales comerciales, pero no llega a tener la capacidad de consumo que tenía en otro momento. Entonces, ahí es donde aparece una cuestión inclusive de autocontradicción en relación a aquellas personas que por ahí tienen valoraciones positivas en relación al gobierno, pero están diciendo, che, no está yendo por buen camino. Hay cuestiones que hay que cambiar, porque en mi día a día estoy viendo que me está afectando permanentemente, consistentemente, y no estoy viendo un cambio positivo en mi entorno familiar, en mi economía personal. No hay una secuencia, digamos, de proyección positiva de mediano a largo plazo. Eso no se estaría viendo hoy.
Claro, no hay una secuencia, como decís, de proyección positiva, pero así todo se sigue teniendo como mayor consenso con esta mirada y este proyecto de país, ¿no? Solicitando cambios, según lo que estamos charlando y lo que el monitoreo que venís haciendo. Yo me pregunto, ¿no? Digo, por ahí tiraste un poco diciendo no están de acuerdo con la cuestión económica, no llegan, ¿no? Pero me digo, yo me pregunto cuáles son los cambios, ¿hace cuánto que se está pidiendo cambio, cambio, cambio? ¿Qué queremos que cambie? Porque, digo, ¿no? Digo, empezás a ver las problemáticas cuando quizás en un momento estaban más resueltas, luego también quiero cambio, y después cuando repasás cuáles son los problemas que hay que resolver, terminan siendo como un poco los mismos todo el tiempo. Sí, Te pregunto, ¿no? ahí, Por ahí. ahí hubo una contradicción en materia de cuál fue la narrativa oficial, inclusive desde la campaña hasta esta parte, en relación a que la motosierra y el costo de todo lo que este gobierno nacional iba a llevar adelante lo iba a sufrir la casta. ¿Sí? Eso como primera instancia. Ahora, gran parte de la Como sociedad... primero primer concepto que por ahí no fue leal a ese. Exactamente, porque hoy las personas están realmente, lo están sufriendo y están entendiendo que en realidad la casta era el trabajador, la casta era el jubilado, la casta era el beneficiario del PAMI, la casta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa persecución en aras de un modelo que solamente, y te diría casi exclusivamente, lo único que está buscando es el equilibrio fiscal a costa de lo que sea, la verdad que el hilo se terminó cortando por lo más débil, no por la casta, digamos, en términos de cómo se la presentaba, ¿no? Sí. Oficialmente y en campaña. Entonces, esto se está interpretando. En las preguntas cualitativas, los encuestados nos responden que lo que están buscando en términos de cambio de este gobierno es un gobierno más humano, es un gobierno que ponga en relieve y ponga de manifiesto las necesidades que tienen los jubilados, las necesidades que tienen los trabajadores, que no se toquen las conquistas históricas de los trabajadores, que tenga un gobierno, digamos, que respete la institucionalidad, que respete a los gobernadores, que respete a los intendentes, que respete a los diputados, que respete a los senadores, porque son eventualmente representantes del pueblo, de cada uno dentro de las instancias que corresponden, ¿no? Me parece que lo que está demandando la sociedad en esta instancia es más respeto, menos confrontación, menos descalificar al otro. O sea, esto es una constante, inclusive desde la campaña hasta esta parte. Si no estoy de acuerdo con el otro, lo descalifico, lo insulto y lo corro de la mesa de discusión. No hay discusión, no hay debate serio, entonces no hay posibilidad en esta instancia de construir ningún tipo de consenso, ¿no? Entonces esto es lo que está valorando, digamos, como negativo y como una necesidad de cambio hoy la sociedad fueguina en términos particulares en relación al gobierno nacional. ¿Hay algún tipo de mensura respecto a la cantidad, como diría mi abuela, la cantidad de hilo en el carretel que tiene Milei en este tipo de situaciones? Porque de todo el glosario que hiciste respecto a quizás posibles cuestiones que la sociedad fueguina analiza respecto al Estado Nacional, no estaría cumpliendo ninguna. Digo, no se humaniza, hace caso omiso a cualquier sugerencia. Justamente abrimos el programa con una carga muy fuerte de intolerancia, hace poquitito nomás, del presidente. Entonces, ¿qué sondeo haces respecto a eso? Y parto la pregunta, ¿cómo toma la gente esta quizás especie de abolición del debate? ¿Necesita la gente el debate? ¿Lo toma como una herramienta válida o ya directamente eso ya no suma? Mirá, lo que está sucediendo hoy en materia de percepción por parte de la gente en términos coloquiales es qué es lo que me está pasando a mí, qué es lo que me está afectando a mí en mi metro cuadrado. Y eso trata de vincularlo frente a el debate público, lo que están exponiendo los representantes políticos a través de los medios nacionales de comunicación, los medios concentrados y las redes sociales. ¿Eso me está representando? ¿Está llevando adelante mi agenda, la agenda de mis problemas o no?
¿sí? O sea, muchas veces tenemos que cuando leemos un titular en un medio nacional o vemos los medios nacionales, nos tenemos que preguntar y repreguntar, che, ¿esto está en la agenda de lo que le está pasando a la gente hoy o no? Cuando, por ejemplo, hay temas que tienen más que ver con cuestiones de chimentos y que claramente durante momentos críticos del país se los empuja, se los infla y vos lo ves en todos los medios nacionales, tiene que ver con que hay cuestiones que me parece que no se quieren discutir. Y tiene que ver más con una cuestión que Estamos es tapando. artificial y que se está queriendo tapar algo importante. Sí. Yo me pregunto, ¿no? Por ahí en todos los sondeos y estábamos viendo hace un rato una imagen que bueno, un poco cuál es el principal problema del país, ¿no? Existe como ahí una... y sale como principal clase política, ¿no? Sí. Yo pregunto, La casta. ¿no? Sí. Digo, yo pregunto, clase política. Estamos en un país que se está polarizando, ¿no? Ese término de desigualdad, de informe tras informe que vos veas, hay como un porcentaje enorme dueño no sé, del 50%, o sea, un porcentaje muy pequeño dueño y después luego al revés, ¿no? Muchas personas dueñas de muy poco, digo, en este marco. Y la culpa de eso es, entiende por esta muestra, no entienden que no es la culpa, no, sino una preocupación la clase política. O sea, digo, no sé, ¿cómo? Está Milei, estamos una crisis. acentuando la desigualdad, esto estás Es percibiendo. una crisis de representación. Volvemos a lo que acabamos de expresar recién. O sea, político A, B, C, el que quieras. ¿Está en clave con mis necesidades, con las necesidades que me están afectando en mi metro cuadrado? ¿Está en clave con no solamente las necesidades que subyacen en mi coyuntura y en mi impacto cotidiano de hoy, sino en la tranquilidad que a mí me implica tener una proyección de mediano a largo plazo hacia el futuro? Claro. ¿Sí? O sea, me parece que ahí vos tenés la crisis de representación en términos de por qué muchas personas hoy están manifestando que el gran problema sigue siendo la clase política. Porque no hay una comunicación adecuada, está fallando claramente la comunicación. Hay un montón de elementos de coyuntura que también lleva a la clase política, tanto del lado del oficialismo como del lado de la oposición, a atender cuestiones que por ahí no están íntimamente ligadas con las necesidades del ciudadano común o el ciudadano de a pie en el día a día y en esa proyección de tranquilidad de mediano a largo plazo. Y entonces eso va generando desconexiones también a lo largo del tiempo. Noto quizás una simplificación del mensaje. Digo, ya se ultraprocesó la posibilidad de pensamiento crítico de la gente. ¿Cómo notás este sondeo, digo, respecto a que vos hacías referencia recién? Che, no, ya directamente la gente no se siente representada por nadie. Entró la bala de la crisis de la representatividad, la bala de la casta. Pero también hay un mensaje simplificado, ultraprocesado. Che, vales por sí mismo, no necesitas que te representen, necesitas identificarte con una manera de vivir, ni siquiera con un líder pensante. Sí, no, a ver, nosotros tenemos que circunscribir este mensaje con que estos dispositivos que llevamos nosotros todo el tiempo, estos, dañinos, nos cambiaron la vida. Totalmente. ¿No? Sí. A ver, un ser humano promedio está recibiendo cerca de 6.000 mensajes, digamos, de impacto visual entre directos e indirectos. ¿Sí? Nuestro cerebro se está autoentrenando permanentemente y está recibiendo mensajes positivos, negativos, de todo tipo, ¿no? Entonces, acá donde también existe la optimización de cómo se puede ejercer una influencia mediante el mensaje adaptado en función de las plataformas que están utilizando los distintos segmentos de la sociedad. Si se fracasa también en ese sentido, se fracasa en el hecho de desplegar un mensaje adecuado en términos de lograr esa representación política de la que estamos hablando y que conecte de manera eficiente con ese segmento de electores con el que se quiere
digamos, construir una base de representación. Entonces, hay que repensar un montón de cosas. La clase política tiene que repensar un montón de situaciones. Repensar cómo representa adecuadamente y de manera eficiente a sus electores, a través de qué herramientas, a través de qué dispositivos, a través de qué equipos, etcétera. Todo eso me parece que también hoy debería estar en la mesa de debates de todos los políticos, porque la sociedad cambió. Sí, Nuestros totalmente. métodos de comunicación cambiaron. Entonces, claramente, la política también debe tener un cambio en relación a esto, porque si no, se va quedando afuera de la discusión la política en términos centrales, ¿no? Sí, con esto que estás diciendo me permite igual reflexionar en esto, ¿no? Digo, cómo desde un celular recibimos estos mensajes que decís que terminan impregnando y modificando o sea, influenciando lo que vamos a pensar, lo que vamos a decir, o sea, cómo vamos a resolver alguna situación y que no lo elegimos. Exacto. Digo, ¿no? No lo elegimos. Y por ejemplo, ahí nada, ¿no? Por ejemplo, Milei sí está pensando en esto, en censuras, ¿no? Porque desde de la AFI lo venimos viendo, está autorizando que si publicas algo, si esto, por ahí cuando vos hablas de que no estamos escuchando, no está escuchando la clase política en el mundo en el que hoy estamos viviendo, y hay una desconexión de los problemas del medio, evidentemente, y de quien debe representarlos y resolverlos. Digo, me parece que también hay como una anarquía, ¿no? Un caos de conceptos, de verdades y de medios donde hoy nos llegan a cada votante y bueno, ¿no? Y arman nuestro pensamiento y nuestra intención. Muy interesante. En otra época esto estaba absolutamente muy concentrado y muy exacerbado. ¿Qué sucedía hace 20 años atrás, hace 30 años atrás? Si vos pretendías desplegar una campaña para un poder ejecutivo, en un gobierno, en una intendencia, en una presidencia, vos te sentabas a plantear un eje estratégico con los dueños de algunos medios de comunicación, etcétera, quienes podrían llegar a acompañar esa campaña o no, en términos de acompañar esa comunicación o no. Eso hoy absolutamente cambió, o sea, hoy es mucho más horizontal, está mucho más segmentado y microsegmentado, entonces me parece que la política se tiene que adaptar claramente a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Sí, Quiero poner en la mesa, perdón, Sil, Tata. el tema aceptación, o sea, el tema imagen positiva e imagen negativa. ¿Cómo se han comportado estos números para la sociedad fueguina? ¿Qué pasó con Milei desde que arrancó? Cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo. Y si Exactamente. puedo agregar a lo que dice ese, y también esto de la cuestión de la última medida que acá tuvo mucha repercusión de la quita de aranceles. Sí, Si vos notaste también hay algo, hay en consonancia. sí. Vamos como Milei. Bien esa pregunta, bien ahí. Bien, ¿eh? Sí, me parece que durante la medida de la quita de aranceles que afecta a la fabricación de dispositivos celulares en Tierra del Fuego y también a los aires acondicionados, etcétera, en ese elemento, en ese momento de coyuntura, hubo una reacción, digamos, de carácter espasmódica por parte de la sociedad fueguina en su conjunto, sobre todo De enojo. concentrado en la ciudad de Río Grande. Exactamente, de enojo, de protección, etcétera, ¿no? Pero también hubo, me parece, como siempre decimos en términos coloquiales, cuando el diablo mete la cola, ¿no? Aparece un acuerdo que se firma entre AFARTE, el gremio de la UOM, y escondido por ahí un poco entre penumbras el gobierno nacional, donde se suscribe un acuerdo y se vende públicamente ese acuerdo como la resolución del problema de fondo, cuando en realidad el problema de fondo subyace, sigue permanente, sigue esa amenaza, digamos, de fecha de vencimiento en términos relativos a cómo van a impactar los aranceles productivos en Tierra del Fuego. Y eso tiene su correlato y tiene su impacto en materia de opinión pública, porque gran parte de la sociedad fueguina en su momento, cuando se comunicó ese acuerdo, entendió que la situación se había resuelto. Sí.
y me parece que lejos de haber estado resuelta, me parece que también ahí la política no comunicó de manera adecuada, no abordó necesariamente como corresponde un tema que es tan importante, que es tan gravitante para la economía de la provincia, ¿no? Sigo pensando que termina siendo demasiado simple el mensaje que necesita la gente. Digo, es Sí. la primera de cambio, lo primero que me queda cómodo, chau, listo, gol de mitad de cancha. Tenemos que entender que las personas hoy, en la era, en la actual, simplifica absolutamente el mensaje. Mm. Observa una foto, lee un título y no va a ingresar. La mayoría de las personas, yo diría el 95% de las personas no va a hacer clic ahí para ingresar y leer toda la nota y entender en profundidad qué es lo que está sucediendo. Y Con en la foto y el promedio, título reacciona y se arma una idea de qué es lo que está sucediendo. ¿Se entiende? tremendo, sí. Y en promedio, digo, se me vienen las redes sociales, digo, por eso el éxito de Instagram. Digo, yo tengo una foto, un pequeño epígrafe y chau, ya Exacto. está, es lo que acabo de comunicar. Es lo que se consume. Digo, en términos de evolución de ese derrotero de Milei, muy bueno el caso que plantea Sil. Digo, han pasado muchas cosas. Vino gente para militarizar la zona. Estados Unidos mandó a gente pesada a ver de qué manera actuaba en esa situación. Subió el dólar, bajó el dólar, sube la inflación, los números no son alentadores. En ese derrotero, ¿cómo se comportó la imagen de Milei en cuanto a la positividad y a la negatividad en Tierra del Fuego? Mira, en cuanto a esa pregunta dicotómica de cómo va evolucionando la mensura de la percepción de la gestión del presidente en Tierra del Fuego, en términos generales, si nosotros tenemos que hacer un saldo, siempre termina siendo negativo. Hay elementos de coyuntura que muchas veces lo empujan hacia lo positivo, pero en términos generales, en términos centrales, es negativo. Cuando vos comentás esto de que viene la gente del Comando Sur de Estados Unidos a Sí. visitar la ciudad de Ushuaia en relación a la potencial construcción de una base militar en Ushuaia, lo que colocaría a Tierra del Fuego en un potencial peligro. Lo vimos hace pocos días cuando se enfrentaron con Irán e Irán amenazó a bombardear todas las bases militares de la región de Estados Unidos. Eso colocaría no solamente a Argentina, sino también a Tierra del Fuego en el escenario de potencial de amenaza internacional, me parece. Entonces, en ese sentido, hay que mirar estos asuntos con cuidado y hay que mirar también otros temas que por ahí no son casualidad. Y ahí me permito abrir un pequeño paréntesis. Juegue. Digo, estas cuestiones que no son casualidad. Hay un diputado nacional, Juan Manuel, que está en la coalición cívica, que permanentemente está presentando proyectos de ley para desmantelar y desarmar el subrégimen industrial, desarmar la 19640, permanentemente, de manera verborrágica en sus redes sociales, particularmente en Twitter, está permanentemente empujando, digamos, una agenda, digamos, me parece que la está empujando y no es que está, digamos, por ahí observando, sino que está realizando acciones concretas para. Y casualmente esta persona es permanentemente invitado a los cócteles de la Embajada Británica. Y ahí es donde digo, me parece que hay cuestiones que no son casuales, ¿no? Cuando hablamos de Tierra del Fuego, cuando hablamos de la industria, cuando hablamos de lo que implica el impacto de la 19640 en Tierra del Fuego, cuando multiplicó la cantidad de habitantes en el sector argentino versus el sector chileno de la Isla Grande de Tierra del Fuego, cuando hoy somos 200.000 habitantes del lado argentino de la Isla Grande de Tierra del Fuego y del lado chileno 8.500, de cómo influyó positivamente el subrégimen industrial, la 19640, etcétera. Y me parece que hay quienes están llevando adelante una agenda que justamente lo que pretende es desarmar, desmantelar todo el impacto positivo que tuvo el subrégimen industrial en Tierra del Fuego y los beneficios de la ley 19640 en relación a que Tierra del Fuego pueda crecer en materia de cantidad de habitantes, entendiendo que la 19640 es soberanía y la soberanía se defiende con presencia física, ¿no? No solamente con una presencia militar en el territorio.
Sí, esto que decís, yo lo estuve leyendo que hiciste también hay un estudio donde refleja claramente cuál sería nuestra situación sin esta ley y es como, bueno, el modelo de éxito cuando estuvo pensado para esto, para poblar un lugar estratégico geopolíticamente, ¿no? Y que tal cual lo estás describiendo no es azaroso que se comience a querer, bueno, ir para atrás en esta forma en la que se empezó a poblar y a hacer soberanía acá, con estas otras decisiones, que así como una decisión nos hizo crecer, esta otra nos va a hacer retroceder, ¿no? Bueno, a mí me queda como una otra inquietud ahí, Sí. de esto de un poco de lo que venís estudiando, percibiendo y demás, con respecto a si hay diferencias entre lo que el sector clase media, puedes decirle, y sectores por ahí un poco más vulnerables, si hay diferencia en esos estratos, como tanto como en intención, en percepción de lo que está sucediendo o en problemáticas, si hay diferencia así, sí, o si es todo transversal. A ver, encontramos diferencias tanto en materia de franja etaria como así también en materia de composición socioeconómica. Eh, lo que venimos encontrando en los últimos 3 registros de opinión pública, nosotros hacemos encuestas todos los meses de control, venimos encontrando un segmento muy particular que nosotros le ponemos el mote, si se quiere, o la tipología de ser un segmento pivotante o que muestra, digamos, un registro de carácter pendular Flota. que va hacia un lado y hacia el otro dependiendo elementos de la coyuntura. Ese segmento en particular que presenta esa movilidad está plenamente identificado con aquellos segmentos que son independientes, profesionales, cuentapropistas, comerciantes. Ahí está muy bien, digamos, consolidado en ese segmento que está como teniendo, digamos, esa muestra pivotante. Y justamente, claramente en términos electorales te diría yo que es un segmento muy interesante porque son esos segmentos que van a terminar definiendo elecciones. Entonces es muy importante para la clase política poder esgrimir, consolidar, llevar adelante un mensaje claro, ¿sí? Que pueda, digamos, de alguna manera representar los intereses de ese segmento en particular. Nosotros tenemos 5 tipologías básicas cuando hablamos en materia estratégica de opinión pública electoral. Están el núcleo duro, el blando, el posible, el difícil y el imposible. El núcleo duro es aquel fanático, el que siempre va a seguir apasionado con su corazoncito el lugar en donde está, ese piso, exactamente. ¿Sí? El blando es el que eventualmente estaría votando por esa pertenencia, digamos, o esa identificación político-partidaria o a ese líder carismático, pero en determinadas situaciones de coyuntura tiene la capacidad de migrar hacia otra preferencia electoral. Y eso más o menos también tenemos un registro de eso. ¿Sí? Entonces repasamos núcleo blando, núcleo duro, blando, posible. El posible es el blando del otro que podría migrar hacia nuestra propuesta electoral. El difícil es el que se, digamos, expresa por el que no sabe, no contesta, digamos, el que está en la incertidumbre, ¿sí? Y ese vendría a ser el difícil, el imposible del núcleo duro del otro. Entonces, hay que concentrarse, digamos, en términos técnicos, lo digo un poquito, ¿no? Esto de esos que están pivoteando, me parece que son los que van a terminar definiendo cualquier tipo de elección y construir de alguna manera una narrativa y una propuesta que los logre convencer, ¿no? ¿Rompo el protocolo? Puede ser. Ya Sí, estamos sobre el final. Pido disculpas. Nos queda corto ya el programa. ¿Podemos gestionar 2 horas? Para la próxima, puede ser. Porque si vamos a venir con semejante grosso a hablar de todo, que queda planteado y por la intención de seguir, sí. Está buenísimo. Yo voy a romper el protocolo como Néstor. Te quiero dar la mano, Leonardo. La verdad, Pereira Bustos, impresionante. Gracias. La verdad que está... Yo digo, y retomo lo que teníamos como bloque, como apertura de bloque. Una cosa es tener números y otra cosa es interpretarlos de acuerdo a una necesidad real. Estamos en un país donde la verdad es muy difícil hacer pie.
desde lo conceptual, desde lo intencional, desde la formación intelectual, y saber qué le está pasando a la gente, quizás como militante te hace sentir o te despierta esa llama que necesitas para ir y buscar en ese lugar donde te indican los números, dónde te tenés que sentar a hablar, desde qué lugar te tenés que sentar a hablar y qué tenés que terminar aceptando, qué pasó, qué sucedió, para mirar al futuro. Leonardo Pérez Bustos, te queremos agradecer por haber venido hasta aquí, titular de Neodelfos, nos ha dado una clase magistral. Sil González. Sí, puedo agregar que también ha recibido unos premios muy prestigiosos, o sea, y realmente agradecer el trabajo que es importante para la democracia, el trabajo del monitoreo y de poder, bueno, ir como leyendo y entendiendo quizás por dónde podemos resolver mejor. Digo, se puede resolver mejor entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que si no hubiese recibido premio sería muy injusto, también lo queremos decir. Bueno, esta es la propuesta de los del Fuego. Insisto, Sil González, nuestra tremenda compañera, la que estudia todo, la que viene formadita y viene con todos los datos duros. Nuestro invitado, que realmente ha sido un lujo, quien les habla, Ezequiel Gómez, asadicto, y seguramente el próximo programa ya con Diego Ratbanicer también. Le agradecemos a Walter, a Gonzalo, a Cristian por la producción. Nos reencontramos en la próxima. Sigan a Eva TV en todas sus redes. Eva en vivo, Twitter, X, TikTok, Instagram y Facebook. Chau. Chao.